Muy bien, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a seguir analizando las documentaciones de ámbito internacional, teniendo siempre en consideración, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que hoy por hoy hay muchos tipos de documentos que por ahí van saliendo y que cada empresa también, dependiendo del destino y del tipo de transacciones que hagan, suelen tener cierto tipo de documentaciones adicionales. Con esto no estoy diciendo que solamente lo que nosotros estamos viendo tienen que ser los documentos que van a ser utilizados, pero son los que usualmente son más conocidos, se suelen utilizar más y por sobre todo, ¿verdad? No van a tener ningún inconveniente en de por ahí encontrar información al respecto. Así que vamos primeramente a lo que sería el siguiente título, perdón, nuestro primer título, los documentos esenciales. Estos documentos que son esenciales tienen que ver mucho con lo que sería la parte fundamental del comercio, ya que estamos hablando de aquellos documentos que sí o sí tenemos que nosotros tener o de por ahí siempre van a estar siendo utilizados. ¿Cuáles son? Primeramente, vamos a analizar lo que sería la Carta de Porte Terrestre. Tiene sus siglas en inglés, CMR. Entonces, de por ahí, por eso es que si yo de por ahí leo así, Carta de Porte Terrestre, tendría que ser en español CPT, ¿verdad? Pero en este caso, como esto, el nombre internacional suele estar siendo utilizado en inglés, entonces sus siglas CMR se hacen referencia a lo que sería una carta de porte terrestre. Pero nosotros, ¿qué queremos decir con esto? Si nos ponemos un poco a verificar el concepto que dice es que confirma, palabra clave aquí, confirma la recepción. O sea, si yo realmente recibí la mercadería, tengo que tener una carta de porte terrestre por parte del transportista. La persona que se encargó del transporte de esa mercadería es la que me va a facilitar este documento. También a la par de la carta en sí viene adjuntas también el contrato, ¿verdad? Que es un contrato de prestación de servicios cuando se realiza el transporte por carretera. Como su nombre dice, esto se utiliza exclusivamente con fines de transporte terrestre. Entonces tenemos que nosotros considerar que no puede ser multimodal. El CMR tiene esa característica que solamente se usa para el transporte vía terrestre. Pasando un poquito a lo que sería, esto nosotros ya habíamos visto, el Bill of Landing, es un término que nosotros ya habíamos analizado y que les había luego comentado que íbamos a tocar otra vez. En este caso, nosotros lo que tenemos que aprender un poquito sobre esto es que es un documento de transporte muy importante, documento de transporte, pero ¿qué clase? Acá atención, por favor, es marítimo. Se usa exclusivamente para transporte marítimo. O sea, yo esto no puedo tampoco tener en cuenta para un transporte terrestre o aéreo, no es multimodal, exclusivamente cuando estamos hablando por vías de ultramar. Y también nos habla de la estiva. Yo ya les había mencionado justamente que la estiva no es otra cosa que cargar justamente todo lo que va a ser transportado. ¿Quién emite este documento? ¿A quién nosotros, o sea, quién se encarga de que esto de por ahí se tenga que expedir? La compañía naviera, o sea, la empresa de ultramar que se encarga de transportar esto es la que emite el documento conocido como Bill of Landing. Pasando un poquito a lo que es el sistema aéreo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el conocimiento de embarque aéreo. ¿Qué es este documento? Se lo conoce también por su nombre en inglés, Air Waybill, que sería el conocimiento de embarque aéreo, pero en un término más reducido en el idioma inglés. Es un documento exclusivo del transporte aéreo, solamente para usarse en este tipo de transporte y prueba que la existencia del contrato, evidentemente por aire, ¿verdad? Y ejerciendo de justificante de entrega de mercancía.
En el momento en que yo realmente pueda ya recibir y que se hizo en la entrega efectivamente, me tienen que justamente poder entregar este documento. Caso contrario, entonces no está justificada, perdón, no está justificado el transporte propiamente dicho, mucho menos la entrega. Estos documentos que acabamos de nosotros de analizar son aquellos que por ahí tienen que ver con los documentos esenciales porque citan los tres medios de transportes fundamentales. Terrestres, tenemos el marítimo, que yo ya les había comentado que se usa en demasía y es lo que por ahí más se tiene en cuenta por la facilidad, por la no restricción y por sobre todo por la amplitud, solamente que teniendo en cuenta, ¿verdad?, el periodo de tiempo, el marítimo es el que se usa mucho más. Y en este caso que estamos viendo todavía en pantalla, el aéreo, ¿verdad?, que cuesta un poquito más, pero que es el más rápido, son los tres medios de transporte más, o sea, los existentes luego, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener en consideración y tienen su documentación que tenemos que conocer bien. Eso en cuanto a los documentos esenciales. Vamos a analizar un poco la documentación adicional. Aparte de los tres tipos de documentos que nosotros ya vimos, podemos tener otros tipos de documentos a la par que los que nosotros ya analizamos, que son los esenciales. Se los llaman, perdón, documentación adicional. ¿Cuál es el primero? Tenemos el primer caso, la carta de crédito. La carta de crédito, gente, se refiere a algo muy importante acá, un compromiso por escrito. Debe de existir un documento donde yo firme y donde por ahí yo me comprometa, ¿verdad? O el banco en este caso, ¿verdad? Pero el importador a través del banco es el quien de por ahí se compromete, pero la carta de crédito emite realmente un banco. Obviamente el importador tiene que tener una cuenta bancaria ahí. Entonces, lo que hace es emitir este documento para que la persona, ¿verdad?, que va a recibir esto pueda asegurarse de que el pago se realice en su totalidad. Este documento lo que a nosotros nos facilita es el aval de que de por ahí el pago se va a realizar. Nosotros podemos tener toda la confianza del mundo, pero si no existe, por ejemplo, esta carta, no hay un aval fehaciente donde yo realmente pueda tener a quien reclamar o medios en los cuales yo pueda recurrir para que por ahí pueda impugnar o de por ahí apresurar o presionar para que el pago se haga efectivamente. Esto solamente a fin de garantizar que ese dinero o el pago efectivo se realice en tiempo y forma. ¿Necesitamos tener con nosotros? Sí, hace falta porque nos da un aval y una garantía de que el pago se va a realizar. Seguidamente, nosotros tenemos la lista de contenido. La lista de contenido, gente, es solamente un listado donde se identifican los artículos. Yo voy haciendo una especie de inventario en donde ya yo lo que hago es directamente ir identificando todos esos artículos que por ahí yo estoy enviando, que incluye el peso neto y bruto y las dimensiones de los paquetes. El peso neto y bruto tiene que ver un poco con el peso bruto, que es con todo lo que tiene que ver con la caja, embalaje y demás, y el peso neto que tiene que ver exclusivamente del producto. Esta lista de contenidos es bastante interesante porque a veces ocurre que por ahí nosotros tenemos una idea de lo que va a llegar, pero si existe, si trabajamos en cantidades grandes, necesitamos listas con estas características y por sobre todo especificaciones técnicas sobre los artículos que nosotros necesitamos recibir para que haya un control más minucioso y no exista ningún tipo de diferencia entre lo que yo pedí y lo que efectivamente después me llegó. Pasamos al otro tipo de documento adicional que es el certificado de seguro. O sea, sería una póliza de seguro. ¿Para qué se contrata una póliza de seguro? A mitigar, o sea, hace la contratación de un contrato de seguro para mitigar o tratar de aminorar la pérdida en caso de que ocurra lo peor. Si nosotros llegamos a perder nuestra mercancía, de por ahí hubo un siniestro en el medio de transporte o hubo algún tipo de accidente y entonces nuestra mercadería, si es que está asegurada, entonces nosotros la pérdida podemos nosotros aminorar. Por más que nos vaya a dar algún tipo de contratiempo, a veces cobrar eso, pero tenemos que saber que de por ahí esto ayuda y mucho para que de por ahí la pérdida no sea total.
las compañías de seguro trabajan muy de cerca con las empresas que se dedican a realizar actividades de comercio internacional, porque es más que sabido que por ahí muchas cosas pueden ocurrir en el camino. Entonces, estos certificados de seguro a nosotros también nos da la tranquilidad de que si algo llegase a pasar, podemos nosotros tener un respaldo por la compañía de seguro que por ahí va a estar ofreciendo la póliza asegurando nuestras mercaderías. Por último, tenemos la carta de embarque, que también nosotros ya habíamos visto. Esta carta de embarque es un documento que a nosotros particularmente nos ofrece eh, una especie de transcripción. Es conocido como, ya les había dicho, el famoso Bill of Lading. Un acuerdo entre el mensajero de carga y el propietario de las mercancías, en donde se establecen los detalles de las mercancías en el envío, destino y punto de origen. No es otra cosa justamente que de por ahí eso que yo estoy estipulando, de dónde, hasta dónde, y por sobre todo algunos detalles, ¿verdad?, que tienen que ver con las mercaderías que yo estoy remitiendo. Es un documento sumamente importante porque también nos da una especie de, no es garantía, sino que una especie de tranquilidad en el sentido en que todo está estipulado en un documento en donde establece justamente el tramo a seguir y algunos detalles que tienen que ver con las mercaderías que se están enviando. Así que esta es la explicación que tiene que ver con la segunda parte de documentación internacional. Espero que todo esto que les haya comentado les sea útil y por sobre todo hayan aprendido un poco más sobre todos estos tipos de documentación que hacen parte de lo que es el traslado de mercancías en el comercio internacional.